Faltan 3 querellantes. ¿Qué pasa en los Ya. Habiéndose incorporado todos los intervinientes a la audiencia, puede proseguir con su alegato, señor Lizano. Gracias. Como había sostenido al inicio de este alegato, la estructura, después de esta introducción, parte con las proposiciones fácticas sostenidas por la acusación. Luego, de manera general, lo que a juicio de esta defensa logró concretamente ser acreditado en esta causa. Y luego pasamos a un acápite especial sobre el análisis de la prueba rendida, en el cual tiene especial consideración la prueba genética, la cual entiendo, por la estructura que tiene, va a ser quizás lo fundamental de este alegato. En la acusación sostenida por el Ministerio Público contra mi representado, y a la cual el Ministerio Interior adhirió en esta parte, versa de los diversos hechos que se comprometió a acreditar en este juicio. Hay uno que para esta defensa del central en relación a Enrique Guzmán, que es el hecho número 2. La Fiscalía propuso en su acusación como hecho a acreditar, y esto es relevante en el juicio por cuanto el objeto del juicio es hechos que deben acreditarse. Pero no cualquier hecho, son aquellos hechos que el acusador plantea expresamente y detalladamente en su acusación. Eso constituye el objeto central de un juicio penal. Lo que hablen o no hablen los abogados, en general no es relevante. No es relevante. Hechos a acreditar. Y el Ministerio Público circunscribió como ente persecutor con fundamento constitucional y legal, en este escrito, el Estado, en definitiva, el Estado que mantiene privado de libertad a mi representado más de 2 años, se comprometió a acreditar que el día 11 de agosto del año 2014, en horas de la noche, en Primera Comisaría de Santiago, Maquíver con Santo Domingo, dos personas colocaron en el exterior de este recinto policial un artefacto explosivo con las características que se detallan en la acusación, con un modo operandi también cuyas horas y forma de ocurrencia también se especifica en la acusación. 22:53, y luego de esperar por cerca de 10 minutos, el acusado, específicamente el señor Flores, y un sujeto no identificado, cruzaron hacia el costado de la primera comisaría, el sector donde se ubican los estacionamientos, y colocaron un artefacto explosivo en la parte inferior, en la parte de abajo de un vehículo estacionado frente a este recinto. 15 minutos después de ser colocado, explotó, ocasionando daños, destrucción, dice, del vehículo placa patente
DXXX53, daño en los ventanales del edificio Parque Santiago y rotura de ventanales de la primera comisaría. Y lo que interesa, porque así se sostiene en la acusación, es que habría habido un concierto previo entre los acusados que se ha traducido, cuanto menos, dice la acusación, en la facilitación, entre otros por parte de Enrique Guzmán, así se sostiene en la acusación, la facilitación del artefacto explosivo que detonó en las afueras de la primera comisaría, la facilitación de Enrique Guzmán y doña Natalie Casanova al acusado Flores Riquelme, hallándose el perfil genético de los 3 imputados en dicho artefacto, lo que da cuenta, dice la acusación, de su participación en la fabricación y manipulación del artefacto explosivo. Esto, en términos generales, son los hechos centrales en relación al hecho 2. A esto el Ministerio Público se comprometió en que la prueba rendida en este juicio se arribaría a dicha acreditación. Adelanto desde ya que el Ministerio Público, con la prueba que se rindió en este juicio, logró acreditar algunos de estos hechos, no todos. Logró acreditar que efectivamente el día 11 de agosto del año 2014, en horas precisas, 2 sujetos desconocidos realizaron las conductas descritas en la acusación, como fue la de transportar y colocar, activar este artefacto explosivo que, una vez detonado, explosado, causó los daños que se refieren en la acusación. Mas no, en relación a Enrique Guzmán, mas no logró acreditar este concierto previo entre los 3 coacusados, ni mucho menos. Y así lo veremos cuando analicemos la prueba rendida, que mi representado habría participado en la fabricación, manipulación y facilitación de este artefacto explosivo. Haciendo un esquema de la prueba que rindió el Ministerio Público, en relación a los hechos que he hecho mención, se trajeron a este juicio testigos, principalmente policías. Y acá llamo la advertencia, llama la atención desde ya, que es curioso que, a diferencia de otros sitios del suceso que se investigaron en esta causa, acá los únicos testigos que declararon fueron los funcionarios policiales que estaban al interior del recinto policial al momento de ocurrir esta explosión, los funcionarios policiales que arribaron a este sitio del suceso y realizaron diligencias investigativas, civiles que declararon en esta causa, el conserje del edificio, que está al frente del lugar donde explosó esta bomba, un periodista que no pudo llegar al lugar, al sitio del suceso, del diario La Cuarta. Y digo que llama curiosamente la atención y nos da cuenta un poco de la forma en que se desarrolló el procedimiento policial, porque hubo, al igual que en otros sitios del suceso, cámaras de vigilancia de edificios que estaban al frente del lugar donde explosó la bomba en calle Maquíver, 2 cámaras de vigilancia que estaban en la primera comisaría y que apuntaban a lugares diversos. Y hay una cosa que sí nos quedó claro cuando revisamos esas imágenes y los distintos policías que analizaron esta evidencia les correspondió referirse a las mismas, que en el momento de la explosión habían por lo menos 6 a 10 personas observando a un par de metros, tanto en las veredas
del sector como en el paradero de locomoción colectiva ubicado al frente del lugar donde explotó la bomba, testigos que estuvieron presentes cuando ocurrió la explosión, testigos que estaban presentes cuando los carabineros, a los segundos, al minuto después de ocurrir la explosión, se constituyó en el sitio del suceso, carabineros que no empadronaron, que no indagaron la identificación de ninguno, pero de ninguno de ese grupo de civiles, de personas que estuvieron, que presenciaron ahí, en directo, esta explosión. Es ahí una característica de cómo se desarrolló esta investigación en relación a este hecho, que va a ser reiterada y persistente en el curso de todas las diligencias investigativas. El empadronar el sector, el identificar a potenciales víctimas, a testigos presenciales, ¿se entiende? Una de las principales, si no la central, diligencia, de aquellas primeras diligencias que se tienen que realizar cuando ocurre un delito. Y acá no hubo ninguno. Y uno de ese grupo de personas que constató, vuelvo a insistir, por su propio sentido estos hechos. Como sostuve hace un momento, la principal prueba para sostener esta proposición fáctica de construcción, manipulación y facilitación del artefacto explosivo es la prueba genética, porque así lo sostiene la acusación y así se verificó en el curso de este proceso, de este juicio. Por lo tanto, me iré directo al grano, sin perjuicio de que con posterioridad haré algunas acotaciones en relación al resto de la prueba. Iré directo al grano sobre la prueba científica, pericial, genética rendida en este juicio. Y de tal forma como lo hizo el Ministerio Público, que dedicó un capítulo especial a esta prueba. Y que le haya dedicado un capítulo especial, una parte importante de su alegato, da cuenta de la trascendencia de esta prueba y de sus conclusiones. Y hay dos cosas que hay que hacerse cargo previo a referirse a la forma en que se desarrolló y las conclusiones a las cuales se arribaron y la valoración que vamos a hacer de esta prueba. En primer lugar, el acusador hizo una referencia equivocada, a mi juicio, en relación a un tema que a juicio del Ministerio Público sería central en esta defensa, en torno a establecer una separación tajante, radical, entre lo que es una pericia de cotejo y un informe pericial comparativo o de comparación genética. Señalando que ahí estaba el centro, o por lo menos uno de los ejes de nuestro planteamiento, lo que es equivocado. Y trajo acá a colación una sentencia que leyó algunos de sus acápites de la excelentísima Corte Suprema, rol 22-356-14, cuyos considerandos, y lo sostengo de ella, esta defensa adhiere en toda sus extensión, en cada uno de sus considerandos, porque efectivamente lo que sostiene la excelentísima Corte Suprema en este fallo es lo que esta defensa también sostiene. Porque acá se sostuvo, o se plantea, de que la validez, así supuestamente habría sostenido este defensor, o señalado este defensor, que la validez de la prueba pericial científica estaría dada por su regulación legal. Así se sostuvo, nada más alejado a los planteamientos de este defensor. Y sostiene cabalmente lo sostenido en plenitud lo sostenido en esta sentencia,
en cuanto a los alcances que debe tener la prueba genética en un juicio penal. Por lo demás, este es un recurso que llegó en relación a una demanda civil de indemnización de perjuicios de una persona, y ojo, a tenerlo presente, de una persona que había sido sometida a prisión preventiva, formalizada y sometida a prisión preventiva en virtud de pericias genéticas en relación al delito de homicidio, pericias genéticas de laboratorio, no se señala acá cuál fue, la CRIM o la BOCAR, por lo menos no leí esa parte, pero donde se sostenía que la huella genética de este sospechoso era del 99, como tanto por ciento en relación a huella genética o restos biológicos encontrados en el sitio del suceso de este delito. Con posterioridad se hacen varios informes comparativos. En definitiva, el Tribunal Oral en lo Penal absuelve a este acusado. Y todo el debate que realiza, todas las consideraciones que realiza la Corte Suprema en relación a, parte importante, sobre la trascendencia, la validez, la importancia de estas pruebas genéticas y en relación a la Ley 19.970. Es imposible, no podría esta parte sostener que la validez de una prueba científica está dada por la ley. Eso bajo ningún aspecto. Si eso, ya la humanidad, en la época ya de la Ilustración, hace varios siglos atrás, señaló que la validez de los conocimientos humanos no puede estar dado ni por la autoridad política, sea este un monarca, sea este el legislador, o por la autoridad religiosa. La validez de los conocimientos científicos y sus conclusiones está dada por la aplicación de determinados procedimientos, de determinados métodos. La ciencia, que es esa rama del saber humano, no es sino aquel conjunto de conocimientos sobre cualquier materia que ha sido obtenida por un procedimiento adecuado de acuerdo al objeto de estudio y las formas de arribar a los conocimientos del mismo. Método científico. Y la larga lucha en la ciencia, desde la Ilustración, desde Descartes, pasando por el positivismo, el pospositivismo, etc., es cuál es el método científico, y dentro del debate que hay en la ciencia es cuál de aquellos métodos que aproximan más al conocimiento real de los fenómenos humanos y naturales. Método científico. La ciencia es aquel conjunto de conocimientos que se obtiene por un método científico, que es una serie ordenada de procedimientos en una investigación. Es una estructura, un armazón formado por las reglas y principios para arribar a la verdad de un fenómeno. Y eso no lo puede hacer la ley, per se. No lo puede hacer un reglamento, per se. Pero como señala acá la Corte Suprema, y efectivamente, esta ley que regula el Sistema Nacional de Registros de ADN, esta ley sí recoge, y lo señala, es un reflejo del estado actual y general de las exigencias científicas sobre la materia. No olvidar esa línea. Si un conocimiento respecto a cualquier hecho, fenómeno, situación, se arriba mediante un método que responda a las exigencias científicas de la materia, podremos darle la categoría, el estatus de conocimiento científico. No es la ley ni el reglamento, disculpe que sea majadero, el que determina la validez de este conocimiento. Ciencia, gran lucha de la humanidad, y fue parte importante el dejar de lado todo este oscurantismo de la influencia nefasta de autoridades políticas, de la política, de la religión, etcétera, de la subjetividad humana en estos conocimientos, y que ha permitido que la humanidad alcance grados de desarrollo en distintas temáticas, por todos conocidos ya en el siglo XXI. Ciencia que ha arribado a ciertas metodologías y a ciertas conclusiones que, aplicándose
a un juicio penal, obviamente han entregado insumos, herramientas para la averiguación de delitos que no teníamos y cada vez avanza más hace 50, 100 o 200 años atrás. Cada vez más el método científico o las pericias científicas se emplean en los juicios. Alcoholemias, peritajes toxicológicos, prueba de ADN. Y la prueba de ADN es de aquellas que entregan grados de probabilidad en cuanto a sus conclusiones suficientemente altos para lograr la certeza en cuanto a la ocurrencia de un hecho. Así nos dice un autor que fue citado al día previo, Michel Tarufo, La prueba de los hechos, editorial Trota, página 118. Sí, la prueba de ADN nos entrega antecedentes, conocimientos con un alto grado de probabilidad de constituir una certeza o casi certeza. Pero ¿qué señala este autor? Un tema que tampoco hay que olvidar. Prueba de ADN realizada de manera correcta, dice. Y hay un hecho relevante. Prueba de ADN realizada de manera correcta. Para poder entender y dar un marco a la prueba pericial genética, prueba científica, genética, cualquiera de estos nombres correctos, y la validez que tiene, dividimos esta parte del alegato en distintos temas o capítulos. En primer lugar, un marco teórico conceptual. Luego veremos también un marco general de qué hicieron los laboratorios en esta causa. Trataremos de ser en esta parte, lo más objetivos posible, dando cuenta de qué realizó cada uno de los laboratorios y en base a qué métodos, procedimientos. Acá analizaremos las etapas de la determinación de un perfil genético, la interpretación y análisis de perfiles genéticos, repeticiones y reproducibilidad, confronte de perfiles genéticos, estadística. Y nos basaremos para esta parte de este subcapítulo en la declaración de los peritos en este juicio. No traeremos nada, ningún dato, ningún antecedente que no ya haya sido proporcionado por los peritos genéticos. Una vez ya determinado este marco, ya iremos a un tema de valoración de lo realizado por los laboratorios y de las conclusiones a las cuales se arribó en cada una de sus pericias. Partiendo, obviamente, por un análisis de las pericias realizadas por la Unidad de Genética Forense La Bocar y terminando con aquellas realizadas por los docentes del Servicio Médico Legal que rindieron pruebas genéticas en esta causa. Cuando tenemos que definir un marco teórico, conceptual, una guía de referencia, para poder entender qué es lo que se rindió en esta causa, tenemos que irnos a algunos conceptos básicos que nos fueron proporcionados como ya insistí, por los peritos que declararon en esta causa. Peritos y un testigo. ¿Qué es el ADN? ¿O qué es la huella genética? Y ahí hubo dos declaraciones que nos entregaron elementos fundamentales. Del señor Wong, que declaró como testigo en esta causa, y doña Sonia Enríquez, principalmente cuando declaró en relación al informe pericial 4995, 01 del año 2014. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula. Se llegó a denominar incluso la molécula de la vida. Aquellas que permiten realizar la totalidad de las funciones vitales. ¿Y dónde se encuentra el ADN? En las células humanas. En el núcleo de las células. Entonces, para poder acceder al ADN, hay que realizar un procedimiento y romper, fracturar esta célula y captar este ADN que se encuentra en su interior.
¿Qué también nos entregaron los peritos? Que de la estructura del ADN, un 95% es similar a todos los seres humanos. Sin embargo, en el porcentaje restante existen zonas, regiones de esta estructura de un ADN que son polimórficas, es decir, tienen múltiples formas, difieren de un individuo a otro y que nos permiten la identificación de las personas. Estas regiones de la estructura del ADN se llaman marcadores, que son zonas definidas del ADN, que son distintas unas a otras y que nos permiten, como ya dije, individualizarla. Entonces, tenemos kits que han sido elaborados para que de estas zonas que se les llaman marcadores, losis, nos entreguen la información disponible dentro de la estructura del ADN. ¿Y qué información está disponible en esta estructura, en estas regiones? Son los alelos. Los alelos no son sino información genética distinta en cada uno de los marcadores y distinta en las personas. Pero no tan distintas, porque los estudios poblacionales o los estudios nos han determinado que ciertos alelos en ciertas regiones los tienen determinados porcentajes de personas de la población que difieren de una región geográfica a otra. A través de estos kits, en los cuales se logra extraer el ADN, se puede determinar en estas zonas denominadas marcadores, y ahí tenemos que hay kits que partieron con 9 marcadores, subieron a 16 y actualmente ya van en más de 20 marcadores, nos señalan al interior de estas regiones cuáles son estas frecuencias, estos tándem propios de cada una de estas regiones y que tiene cada persona. Toda persona, todo ser humano, por cada uno de estos marcadores tiene 2 alelos. Uno que proporciona el padre y otro que proporciona la madre. Si los 2 alelos son distintos, se llama que hay heterocigosis. Y si los 2 alelos son idénticos, se habla de homocigosis. Entonces, cuando se habla de perfil genético, no se habla de sino este conjunto de alelos por cada uno de los marcadores que tiene una persona determinada y que en conjunto, tomados en su globalidad, sí van difiriendo de un sujeto a otro. Cuando se habla de un perfil genético, se habla de este conjunto de características que es la combinación de los alelos por marcador que presenta cada persona o muestras determinadas. Estas células, ya aplicada a esta materia que partió como estudio científico así en general, aplicada ya a materia forense, se logró descubrir que estas células que contienen el ADN se encuentran obviamente en distintas partes del cuerpo humano. En la piel, las células epiteliares, en la boca, en la sangre. Entonces, los procedimientos que se han ido construyendo es cómo a partir de estas células que se encuentran, vuelvo a insistir, en distintas partes del ser humano, voy realizando un procedimiento de extracción de este ADN. Y ahí se han ido construyendo un procedimiento, kit, máquinas, software, que nos ayudan en la determinación de este perfil genético. Obviamente hay distintos tipos de ADN. Sin embargo, aquel que regula la ley 19.970 y aquel que, como consenso, por lo menos de la información que nos han entregado los peritos, que entrega mayores niveles de certidumbre y de discriminación en relación a una persona en relación a otra, es el ADN nuclear. Hay otros tipos de ADN, como el mitocondrial, el cromosoma Y, que son menos discriminantes, o que tienen menos discriminación en cuanto a la identificación de perfil genético.
Otro de los temas que fueron aportados por los peritos fue que los perfiles genéticos, las huellas genéticas encontradas en evidencias, en muestras, se clasifican en dos grandes grupos. Existen perfiles únicos y perfiles mezclas. Prácticamente todos los peritos que declararon sobre esta materia en esta causa arribaron a conclusiones muy similares de qué es lo que era cada uno de ellos. Perfil único es aquel en el cual hay un contribuyente o cuyo perfil genético proviene de una fuente biológica. El caso más claro es aquel las muestras testigos obtenidas de distintas personas, obtenidas a través de tarjetas STA, de la sangre de las personas respecto a la cual se pretendía obtener el perfil genético. Pero también de evidencias se logró extraer perfiles únicos. Pero también existen perfiles genéticos mezclas, es decir, que son aquellos que provienen de más de un contribuyente o fuente biológica. Y esto es relevante, esta clasificación de los perfiles genéticos, por cuanto, como nos señaló la perito Macarena Escobar, las diferentes estructuras que tienen estos perfiles genéticos llevan a que los procedimientos de determinación de los perfiles genéticos, de comparación de los perfiles genéticos, sean diversos o distintos de un a otro. Es más, también nos plantea que en el procedimiento de determinación, la perito Escobar, que hay, y también esto se confirma con distintos planteamientos, de que hay problemas que van más allá del perfil genético mismo para identificar o lograr una mayor confianza en la determinación de una huella genética de alguna evidencia, persona, muestra, y que son los problemas de degradación, de poca cantidad de ADN, etcétera. Problemas que, tratándose de mezclas, obviamente aumentan. Pero también los mismos peritos nos vienen a confundir más y a entregar más elementos en cuanto a la clasificación de los perfiles genéticos mezclas, y nos hablaron de mezclas simples y complejas. Simples, por lo menos la mayoría de los peritos arribó a aquella que aparecen claramente del análisis de los marcadores y de los alelos dos contribuyentes, y que es claramente distinguible las contribuciones de cada uno de estos contribuyentes a la misma. Y las mezclas o los perfiles genéticos mezclas complejas es aquella en que hay más de 3 contribuyentes que tienen problemas como la poca cantidad de ADN, como la degradación, etc. Y nos dijeron algunos peritos que, tratándose de la determinación de huellas genéticas cuando hay mezclas complejas, no hay un consenso en la comunidad científica de cómo se arriba a conclusiones en relación a estas. No hay un criterio unívoco en la comunidad científica en relación a este tema. De ahí que la forma de realizar el procedimiento, la metodología empleada, la forma de expresar los resultados, la forma de realizar toda esta pericia difiere en unos a otros laboratorios. Y esto hemos sido testigos en esta investigación. ¿Qué procedimientos, qué pasos realiza un laboratorio para la determinación de una huella genética? Se arribó, por lo menos en términos generales, a un relativo aproximación en cuanto a que existirían primero diversas etapas en esta determinación de la huella genética.
una primera etapa prelaboratorio que tiene que ver todo el tema relativo a la levantamiento de estas muestras. Llámese en sitios del suceso, llámese en extracción o levantamiento de muestras biológicas de personas. Esta etapa es prelaboratorio. Y alguien nos habló que pudieran existir problemas de contaminación, de la forma en que fue encontrada la evidencia que contiene estas huellas genéticas y que pudieran afectar todos los pasos que vienen con posterioridad. Hay otra etapa, ya preanalítica se le llama, o de laboratorio, que a la vez se subdivide en por lo menos 4 pasos. Y en este sentido, todos los peritos que realizaron determinación de perfiles genéticos realizaron un procedimiento similar. Una primera etapa de extracción de ADN, un segundo paso de cuantificación de ADN, para determinar efectivamente cuánto ADN se logró extraer de una evidencia, una etapa o un paso de amplificación de los alelos y de detección de los alelos mediante electroforesis. Le dieron distintos nombres a algunas, pero en términos generales esos fueron los 4 pasos que se realizan dentro de un laboratorio. Y cada uno de los peritos nos entregó con detalle qué es lo que se realiza dentro del laboratorio, qué insumos, qué equipos se emplean, qué reactivos químicos. Es más, el manual de procedimientos del laboratorio de genético forense del Labocar contiene, de manera bastante detallada, estos procedimientos preanalíticos: extracción y purificación, cuantificación, amplificación y detección de los productos amplificados. Ahí todos los peritos, todos, salvo una etapa que es la cuantificación, que no se realizaba, que es una etapa, un paso que se salta cuando se trata de análisis de muestras de testigos provenientes de tarjetas FTA, de sangre de la persona respecto a la cual se quiere determinar su perfil genético. Pero en general todas las otras etapas fueron escrupulosamente cumplidas por los peritos que tuvieron que hacer estas determinaciones de perfiles genéticos. Ya en las mismas declaraciones, cada uno de nosotros quedó bastante ilustrado en torno a, vuelvo a insistir, los equipos, los software que se usaban, que no hay necesidad de entrar en detalle. Sí, ya la posterior etapa, una vez ya realizado este procedimiento preanalítico, empiezan ya las dificultades, que es la etapa de análisis e interpretación de los resultados de este proceso de determinación de perfil genético. Vuelvo a insistir, el manual, porque acá el manual establece y regula este procedimiento. Y la importancia de este manual, que la analizaremos en profundidad en el curso de este planteamiento, la señalaron los mismos peritos, que es un elemento indispensable para acreditar un laboratorio, que es un elemento indispensable para garantizar objetividad en los procedimientos y que cada perito no haga lo que quiera realizar o lo que su foro interno le lleve a hacer, sino que se rija por procedimientos técnicos establecidos en cada laboratorio. Y la importancia, la misma ley 19.970 ya la establece como una de las exigencias
para lograr la acreditación de laboratorios en el marco del Sistema de Registros Nacionales de ADN. Cada uno de los peritos que declaró nos señaló cómo realizó cada una de estas etapas. Luego de realizada la etapa de detección de productos, eso, y para todos nos quedó claro, después de pasar la muestra analizada por el equipo de análisis genético final, se obtiene un producto físico, que es un electroferograma. En el curso del juicio se nos mostró ya de manera reiterada estos electroferogramas, que no eran sino unas representaciones gráficas de los resultados de este análisis de ADN, que se expresaba en un gráfico, en una columna de la cual se contenía el RFU, es decir, el peso molecular de esa información, y en la otra línea la identificación de los marcadores y alelos. De los alelos abajo y en la parte superior de cada uno de los marcadores. Entonces, cuando se entra a esta última o esta tercera etapa de análisis, lo que hace el analista es interpretar estos electroferogramas que reflejan el resultado obtenido de este procedimiento técnico. Y ya nos adelantaron algunos peritos que, tratándose de análisis de muestras o de perfiles genéticos únicos, tenía sus diferencias, sus especificaciones en relación a la análisis e interpretación de perfiles genéticos mezclados. Esta etapa es la relevante, sin perjuicio de que todas las etapas son importantes, obvio, de que se sigan cada uno de los requerimientos técnicos, de las especificaciones, pero acá lo central es la interpretación que se haga del electroferograma. Que ese electroferograma tenga la identificación idónea. Que ese electroferograma sea interpretado por el analista genético conforme a los conocimientos de esa rama de la ciencia. Y varios, sobre todo el señor Wong, pero también el señor Cádiz, que es jefe técnico del laboratorio del Labocar, y el señor Wong, director subrogante de la Unidad de Registro Nacional de ADN, nos señalaron que no cualquier analista genético puede interpretar cualquier electroferograma. Cuando se trata de perfiles genéticos únicos, no hay mucha complejidad. Tiene sus requerimientos y sus exigencias, pero no hay mucha complejidad, como es analizar e interpretar electroferogramas que representan análisis de perfiles genéticos mezclados. Y ahí se requieren no solamente estudios, cursos, posgrados, se requiere también práctica, así nos señalaron, experiencia, conocimientos técnicos, no solamente proporcionados por estos manuales, por esta ciencia, expresada en libros, en papers, sino que también conocimiento del estado actual de la ciencia, que se singulariza, entre otros, en lo conocidos como recomendaciones internacionales, que son consejos, propuestas de organizaciones internacionales que agrupan a prestigiosos genéticos forenses. Pueden haber errores en la identificación de un electroferograma. De este electroferograma, que sí nos señalaron los distintos peritos, los resultados se
traspasan o se expresan en tablas de resultados, que son las acompañadas en los respectivos informes periciales. En estas tablas de resultados se entrega información en relación a la muestra analizada, en relación a cada uno de los marcadores analizados y los alelos presentes en cada uno de estos marcadores. Hay un trabajo que realiza el analista de traspasar la información, de hacer más visible, más clara la información que tiene un electrocardiograma, que no son sino gráficos con números, a una tabla de resultados que es un resumen de esta información. Con los electroferogramas, con estas tablas de resultados, el analista arriba a sus conclusiones que las expresa en el informe pericial. Hay mucha información que contiene un electroferograma y que nos informaron los distintos peritos que no se consignan en el informe pericial, ya sea porque el manual o las normas técnicas del organismo no lo exigen, ya sea porque estando a disposición el electroferograma no es necesario o es redundante expresar esa información en un informe pericial. Cuando nos plantean los distintos peritos, ¿qué es lo que se hace una vez obtenido las tablas de resultados? Una vez revisados los electroferogramas, se arriba a conclusiones que se expresan de diversa manera. Una de aquellas conclusiones nos señalaba si ese perfil genético era un perfil genético único o era un perfil genético mezcla. Nos entregaba diversa información en relación a estos resultados del análisis genético. Este es el marco más o menos general del objeto de la prueba científica, es decir, qué es lo que estamos hablando, cuáles son los procedimientos que en general la ciencia genética establece para arribar a una determinación de perfil genético, las conclusiones de acá arriba, los métodos que emplea, etc. Y ahora tenemos que ya entrar a precisar qué es lo que realizó cada uno de las entidades expertas en la materia en relación a esta investigación y que se expuso en el juicio. Porque si uno analiza toda la prueba pericial rendida, que no es un hecho menor en cuanto a que nos obligó a estar 2 meses, ¿sí? Casi 2 meses, de los 7 u 8 meses de juicio, 2 meses casi ininterrumpidos fue prueba genética. Y la complejidad de poder entender bien es que hubo 3 entidades que hicieron pericias genéticas. El Laboratorio de Genética Forense en la Bocarra. Y dentro del Servicio Médico Legal, la Unidad de Genética Forense y el Registro Nacional, la Unidad de Registro Nacional de ADN, también del Servicio Médico Legal. Y hubo peritos que declararon en relación a un solo peritaje, por lo tanto declararon en una sola oportunidad. Pero hubo otros peritos que declararon en relación a distintas pericias en distintos momentos del juicio. Entonces, para poder entender qué es lo que hicieron y qué valoración uno le va a hacer a lo que hicieron, había que analizar sistemáticamente toda esta información. Porque nos encontramos con casos en que en una primera audiencia que le correspondió a un perito declaraba una cosa y varias semanas después, en relación a la misma materia, entregaba información diversa o distinta o entregaba conclusiones diversas o distintas. Por lo tanto, había que hacer un análisis más que cronológico de cada una de estas pericias
un análisis sistemático por materia, lo que dificulta obviamente el análisis o la valoración conjunta de toda esta prueba. ¿Qué hizo cada laboratorio? Un primer tipo de pericias fue determinación de perfiles genéticos de evidencias. 3664-03 del año 2014, el Labocar, y cuando digo Labocar me refiero específicamente al Laboratorio de Genética Forense, determinó las huellas genéticas de evidencias encontradas en el sitio del suceso de Los Dominicos. Metro, estación del metro Los Dominicos. También en una determinación de perfiles genéticos de evidencia, el informe pericial 425104 del año 2014, también de la Bocar, en relación a evidencias de primera comisaría. 499302 del año 2014, la Bocar, determinación de huellas genéticas de evidencias del domicilio de Juan Ruiz Peña. 158802 del año 2015, la Bocar, determinación de huella genética de la basura encontrada en el domicilio de Alsacia Oriente. 3992 del año 2015, determinación de huella genética de gorro, jockey, realizada por la Bocar, también encontrado en Alsacia Oriente. La basura levantada en el mes de febrero del año 2015, el gorro levantado en abril del 2015. La Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal también realizó un procedimiento o un proceso de determinación de huellas genéticas de evidencia, de toda la evidencia de esta causa, y la consignó en un informe pericial, el D-24-16.1, y una larga individualización. También en este juicio se declararon peritos en relación a determinación de perfiles genéticos de muestras testigos. 2010 del 05 del año 2015, muestra testigo de Enrique Guzmán Amadeo, tarjeta FTA desarrollada por la Bocar. También fue determinación de perfil genético de muestras testigos de Natalie Casanova, Juan Flores y Guillermo Durán en el 499501 del año 2014, también realizado por la Bocar a través de tarjetas FTA. Hubo informes comparativos donde se confrontaban perfiles genéticos realizados tanto por la Bocar como por el Registro Nacional de ADN del Servicio Médico Legal. En la Bocar, ¿qué comparativos hizo? El 4997-2014, donde comparó evidencias obtenidas de perfiles genéticos de evidencia del Metro Los Dominicos con los perfiles genéticos de las muestras de testigos de Natalie Casanova y Juan Flores. También del año 2014 es el 6271, desarrollado por la Bocar, donde comparó los perfiles genéticos de la evidencia de primera comisaría con las muestras testigos de Natalie Casanova y Juan Flores. También fue un informe comparativo el 1771-2015, desarrollado por el Labocar, donde se compararon los perfiles genéticos de la evidencia E15 de primera comisaría con la muestra o el perfil genético de E10.1, que es pañal, y ET3C, que es colilla de cigarro, pañal encontrado levantado de la basura de Alsacia Oriente y colilla de cigarro del domicilio Juan Ruiz Peña. 3992-2015, la Bocar también un comparativo entre el gorro o el jockey y la muestra de testigo de Enrique Guzmán Amadeo.
Y comparativos también realizó, informes periciales comparativos realizó la Unidad de Registro Nacional de ADN, el 453.16, el 569 también del año 2016. Hubo cotejos, pericias de cotejo, que las realiza exclusivamente la Unidad de Registro de ADN, 350, 351 y 352, todas punto 15. Ya señalé el objeto de estos cotejos. Y finalmente, hay otro grupo de pericias que se rindieron, cuya información se rindió acá por los peritos respectivos en relación a metapericias. Una realizada por la Unidad de Genética Forense, la D24-16.1, en que respondía a la pregunta de viera la concordancia entre electroferogramas y tablas de resultados, y en general hicieron una valoración de las distintas pruebas genéticas que el Ministerio Público le interesara que se pronunciara. Y también hubo metapericias desarrolladas por la Unidad de Registro Nacional de ADN, donde también se le consultó en relación a procedimientos y conclusiones arribadas por el ABOCAR en sus distintas pericias, el 453.16. Es decir, tenemos acá y tomamos conocimiento, así lo entiendo yo, de todo tipo de pericias genéticas que pueden rendirse y que pueden realizarse. Determinación de perfiles genéticos únicos, mezclas de muestras testigos, comparativos de perfiles genéticos, cotejos de perfiles genéticos y metapericias de estas pericias periciales. ¿Cómo nos podemos ordenar y podemos ir ya encontrando algunos hilos conductores para poder entender este mare magnum de información científica contenida en cada una de estas pericias? No queda otra cosa que segmentar la información, ordenarla, ya no, como dice en mi relato, cronológicamente, sino que ordenarla temáticamente, partiendo por un análisis lo más objetivo posible de qué es lo que realizó cada una de estas entidades, y después concluyendo con una valoración de las metodologías y conclusiones verificadas. Un primer tema tiene que ver con lo que ya desarrollé recién, con las etapas del análisis o de las etapas de la determinación del perfil genético. ¿Qué es lo que se realizó? ¿Dónde estaba el marco normativo de cada una de estas pericias? Así como las etapas y los procesos concretos que se realizaron, la interpretación y análisis de los resultados. Y esto no puede sino hacerse en relación a lo que sostuvo cada perito, por qué hizo lo que hizo. Es decir, dónde está la fuente que lo determinaba a realizar la conducta en relación a estas pericias que realizó. Y ahí obviamente hay que referirse en relación a, principalmente del ABOCAR, a su manual, al manual vigente al momento en que se realizaron estas pericias, a las recomendaciones internacionales o criterios técnicos que han sido propuestos por la ciencia genética, porque veremos que hay muchas materias que no estaban reguladas en estos protocolos y que, sin embargo, no estando reguladas, el analista genético decidió realizar algunas cosas. Entonces hay que ver
de dónde obtuvo esos criterios técnicos para realizar lo que en concreto efectuó cada perito. Y ahí, dentro de este marco técnico, las recomendaciones internacionales no son un tema menor, su naturaleza y su vinculación a la comunidad científica en cuestión. Hay algunos temas específicos que también requieren un análisis porque se verificó estos temas en estos peritajes, que son el tema de repeticiones y reproducibilidad. ¿Por qué? Porque dentro de esta secuencia de pasos para la determinación de un perfil genético, los analistas nos contaron, los peritos nos informaron, que a veces no es un procedimiento en que se realice un solo análisis y se tenga a disposición un solo electroferograma para arribar a alguna conclusión. Por problemas que cada perito nos señaló, que tenían las muestras analizadas, se necesitaba hacer repeticiones de estos análisis genéticos. Y por lo tanto, esto se vincula derechamente al tema de reproducibilidad de la información de estos alelos contenidos en distintos electroferogramas. Otro tema que también requiere una especificación tiene que ver con cómo se hacen las comparaciones de perfiles genéticos, ya sea a través de pericias comparativas o a través de cotejos. Y esto nos arribará a ver qué metodologías, qué criterios, qué principios se utilizó por cada uno de estos peritos en este proceso. Y finalmente, el tema de la valoración estadística, como un tema que requiere también un planteamiento especial sobre esta temática. Sería, dada la forma en que estoy desarrollando y que son temas complejos, si se pudiera hacer un receso de unos 5 minutos para... sí, no hay y que inconveniente. haya un receso por cada tema para también Ya, no sea no tan hay problema. tedioso ni engorroso este planteamiento. No Muy sé bien. si Sí, accede. no hay inconveniente por las partes, ¿verdad? Señoría.